Y Dios me lleva a aquel lugar. Y Dios me empieza a hablar de una manera directa, de una manera audible. Me empieza a hablar en aquella revelación hace unos días atrás. Y Dios me mostraba un río grande de aguas turbias. Y aquella voz me hablaba y me decía, muchos de mi pueblo han tenido en poco mi santidad. Muchos de los ministros de hoy en día tienen en poco mi santidad. Han pisoteado, me decía, mi santidad. Se han burlado de mi santidad. Han atentado contra mi santidad. Pero cuando el Señor me hablaba, el Señor hablaba en términos como cuando alguien está enojado, cuando alguien está molesto o disgusto por algo. Y el Señor me decía, mi pueblo ha tenido en poco mi santidad, la ha omitido, me decía, pero yo voy a hacer justicia, yo voy a hacer juicio en mi casa. Y me empezó a mostrar, hermano, apareció como una pantalla grande de cine. Y me empezó a mostrar evangelistas internacionales, pastores de renombre en el mundo actual. Me empezó a mostrar gente que yo conozco y personas que no conozco en realidad. Y me empezó a mostrar profetas, evangelistas, pastores en toda la gama ministerial. Y Dios me mostraba y me decía, voy a cortar de la tierra la cabeza de ellos porque han atentado contra mi santidad. Me decía, han atentado contra mi santidad, la han despreciado mi santidad, la han omitido y la han tomado en poco. Tienen en poco mi santidad, me decía. Yo los cortaré de la haz de la tierra. Y en aquel momento me dice, observa que te mostraré lo que yo haré. Y mire a una persona en aquella revelación, a un varón, cómo el Señor lo lanzaba a aquel río de aguas turbulentas, de aguas turbias, amados hermanos y amigos. Y miro cuando aquel varón cae en el agua, a la orilla de aquel río había multitudes de gente mirando al varón. Personas que, hermanos, lo conocían y que habían oído en algún momento de su vida el mensaje de parte, bendito sea el Señor, que aquel varón había transmitido o dado al pueblo. Y sabe, hermano y amigo, yo miraba en aquella revelación, bendito sea el nombre del Señor para siempre, lo que Dios estaba mostrándome, a mí me dejó impactado, sorprendido, anonadado, como usted lo entienda. Yo miraba a aquel varón como Dios lo arrojaba al río y él no sabía nadar y empezó a ahogarse en aquellas aguas turbias y aquella multitud solamente observaba cómo aquel varón iba lentamente muriendo con desespero, ahogado. Mientras yo miraba aquella revelación, aquella experiencia, iglesia del Señor, yo sentía el impulso, el deseo como humano de correr y tenderle la mano y ayudarlo y sacarlo de allí. Y cuando yo quise correr a ayudar a aquel varón, la voz de Dios me habló y me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y yo corrí hasta la orilla de aquel río queriéndome lanzar para ayudarlo, porque yo miraba que todos lo miraban, pero nadie hacía nada. Y yo recuerdo que cuando yo quise lanzarme hacia aquel río de aguas turbias, la voz de Dios habló y me dijo, no lo hagas, si tú lo haces te voy a matar. Cuando yo oí esa voz me llené de asombro y de espanto, dije, ¿pero por qué? Y me dice, no lo hagas. Y cuando me dice no lo hagas, yo me detengo, iglesia del Señor, y no hago nada, me quedo paralizado. Miro cómo aquel varón se ahogaba en aquellas aguas. Cuando aquel varón dejó de respirar, cuando aquel varón murió ahogado, amados hermanos, el Señor me dijo, yo lo he permitido porque Él atentó contra mi santidad y nadie toca mi santidad. Me dice, nadie se mete
con mi santidad, porque yo soy 3 veces santo. Él tuvo en poco mi santidad y es el pago. Él tuvo en poco mi santidad y es la recompensa. Me dice, y como a Él lo miraste, haré con muchos en la tierra. Los voy a cortar de raíz y perecerán para siempre, porque se han burlado de mi santidad. Han tenido en poco mi santidad. Me dice, han ridiculizado mi santidad y atentaron contra ella. Pero no vivirán para contarlo, me decía aquella voz. Y me dice, Sabino, hijo mío, ser santo porque yo soy santo. Ser santo porque yo soy santo. Hermanos y amigos que me escuchan, yo sentí mucho miedo en aquella experiencia, en aquella revelación. Sentí mucho miedo porque yo sé lo que significa la palabra santidad. Sentí miedo porque soy hombre mortal de carne y hueso. Sentí miedo porque estamos en un cuerpo mortal donde peligramos en todo momento y en todo tiempo. Sentí temor, sentí miedo y clamé a Dios pidiéndole misericordia y ayuda. Mas sin embargo, miles de ministerios viven pasivos, viven tranquilos como si nada pasara. Están tomando en poco y sobreestimando la santidad de Dios. Aleluya. Cuando la Escritura nos manda que sin santidad nadie verá a Dios. No pretendamos entrar al cielo sin santidad. No pretendamos entrar al reino de Dios sin santidad. No pretenda usted conquistar la salvación sin santidad. No pretenda, aleluya, jugar con la palabra del Señor. Usted puede jugar con quien usted quiera, pero usted no puede jugar con esta palabra. Usted no puede tener en poco esta palabra. Usted no puede tener en poco la realidad del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio que nosotros anunciamos y predicamos, el que predicó Pablo, el que predicó Pedro, el que predicó Lucas, Marcos, los apóstoles del Señor, es un evangelio santo, porque proviene del Santo de Israel.